¿Qué tal, mis queridos estudiantes? El día de hoy vamos a trabajar sobre la sesión número 11. En tal sentido, les pido por favor me permitan compartir la pantalla. En la asignatura Proyectos educativos en la comunidad y en la escuela, hoy abordaremos el tema 11, cuyo título es Ejecución del proyecto productivo para la región de la Sierra. En este caso, la información básica para poder presentar un proyecto es la siguiente. Primero, recuerden que siempre debe tener el proyecto un título, el cual debe ser relevante e indicativo de lo que se desea poner realmente en marcha. Por ejemplo, el mejoramiento de la producción de leche y creación de una microempresa para producción y comercialización de quesos en la comunidad de Jalubi, Chimborazo. Número 2, hay que tener en cuenta la ubicación del proyecto. Mencionar ahí cuál es la provincia, el pueblo, el distrito, el nombre de la comunidad o barrio. Número 3, la población que será beneficiaria. Indicar previamente y brevemente el perfil de la población beneficiada. Es decir, desagregar, de ser posible, entre hombres, cuantas mujeres, niños, niñas, jóvenes y adultos mayores. Asimismo, número 4, la duración del proyecto. Indicar cuál será la duración. 5, un breve resumen de lo que trata el proyecto. Número 6, indicar si el actual proyecto recibió algún fondo de otra organización. Informar si se trata de la continuación de un proyecto anterior, porque puede ser que hayamos tenido el año pasado, se haya iniciado y este año lo estamos continuando. Número 7, el presupuesto total del proyecto que desea financiar. Es importante tener en cuenta sobre la información de la organización y o comunidad. Para dar la información de la organización y comunidad, también tenemos un esquema. Primero, los datos generales. 2, el nombre de la comunidad. En este caso tenemos las siglas de la organización o de la comunidad. La dirección completa, el teléfono o correo electrónico. 5, la naturaleza jurídica. 6, la fecha de constitución. 7, el responsable de la organización, los nombres, apellidos y el cargo. 8, los sectores en los que trabaja la organización, si es en el área productiva, salud, educación, etc. 9, cómo está constituida esta organización o comunidad o también cabildo. 10, los medios de financiamiento, indicar las formas de financiamiento de la organización. 11, la relación con otras instituciones, ya sea públicas o privadas. 12, recursos que aporta la organización o también la llamada comunidad del proyecto que se presenta. 13, indicar si la organización o la comunidad solicitante ha presentado anteriormente otro proyecto al sistema de proyectos, ¿no? A nivel de Ministerio de Economía. 14, la experiencia que haya tenido la organización y o comunidad en el manejo de proyectos, si existen otros proyectos que también han desarrollado. Ahora veremos cómo se da y cuál es la estructura de la elaboración del proyecto de la Sierra, en este caso, comunidad, una comunidad que se encuentra ubicada en nuestra Sierra peruana. La estructura es de alguna manera muy parecida a los otros proyectos. Primero tendremos el título del proyecto, que debe ser, siempre se les menciona, relevante, atrayente, indicativo, mencionando lo que se desea poner en marcha. Para esto vamos a responder a estas preguntas. ¿Qué acción se hará? ¿Sobre quién o qué se actuará? ¿Y en dónde se actuará?
El ejemplo está ahí dado. Número 2, tenemos que colocar los antecedentes y responder a las preguntas. ¿Cómo se origina la propuesta y el entorno donde se desarrolla? Describir el problema, a quiénes afecta, dónde se encuentra, cuál es la causa o las causas del problema. Número 3, la justificación. Aquí se responderá a las preguntas: ¿por qué es importante solucionar el problema con el proyecto que estamos presentando? Indicar qué podría pasar con el problema a mediano plazo si el proyecto no se llega a realizar. Número 4, el objetivo general. Aquí debe responder a la pregunta: ¿qué cambio deseo lograr con este proyecto? Dicho entre otras palabras, viene a ser el resultado final y demás que queremos nosotros conseguir. Y también tenemos el ejemplo. Objetivos específicos son los logros concretos que nos van a permitir determinar con una gran claridad lo que pretendemos alcanzar con la ejecución de este proyecto. Ahora, con los objetivos específicos, hacemos lo posible por también desarrollar el objetivo general, por lo que no pueden estar en contra de este. Siguiendo con la elaboración del proyecto de la sierra a nivel de comunidad, veremos entonces los componentes. Y los componentes son parte de lo que el proyecto pretende y que son muy necesarios para poder cumplir los objetivos específicos que nos hemos planteado. Aquí tenemos algunas guías de proyecto que nombran como resultado o también que pueden ser lo esperado con respecto a los productos. Tenemos un ejemplo desprendido del nombre del proyecto que hemos mencionado anteriormente. El componente 1. Y en el componente 1 tenemos el mejoramiento de cantidad y de calidad de producción de la leche. El componente 2 viene a ser la capacitación y la elaboración con el valor agregado de derivados de la leche. El componente 3 es la construcción y el equipamiento de una planta artesanal para la producción de los derivados de la leche. Y el componente 4 es el mercadeo y comercialización de los derivados de la leche. Asimismo, tenemos actividades, y estas actividades serán las acciones que el proyecto tiene que ejecutar a fin de producir los resultados esperados. El ejemplo de esta actividad sería el mejoramiento de la cantidad y la calidad de producción de la leche. Y en base a este componente vamos a sacar las diferentes actividades para que se pueda lograr este componente. Actividad 1 sería iniciar una campaña cada 6 meses de vacunación y desparasitación de los animales de la comunidad. Actividad 2, compra de semillas certificadas y renovación de 10 hectáreas de, en este caso, de potreros de la comunidad. Actividad 3 sería la compra y la distribución mensual de los alimentos para completar la dieta de los animales de los socios de la quesería. Y la actividad 4, las charlas de capacitación para poder manejar y mejorar el ganado lechero. De la misma manera, tenemos indicadores. Trabajaremos con indicadores que son un medio de verificación de cómo se están desarrollando cada una de las actividades. Estos indicadores son las medidas o las formas más directas o indirectas para poder averiguar hasta qué grado estamos cumpliendo bien los objetivos, los componentes y también las actividades planificadas. Desde las actividades hasta el objetivo general, siempre deben tener un indicador que mida su grado de cumplimiento. Por ejemplo, el indicador de la actividad 1, resultado 1,
180 animales tratados y desparasitados. El medio de verificación será las facturas de los productos comprados, la lista de productores que han sido beneficiados y los animales que han sido tratados. El indicador, en este caso, del componente 1, es el aumento de la producción de leche en un 50%. El medio de verificación, las comparaciones con datos al inicio del proyecto, los reportes de leche recibidas por la quesería y de venta directa. Y los número 9 tenemos a los factores externos. Los factores externos que vienen a ser los supuestos son acontecimientos muy importantes, sí, porque son las condiciones, son decisiones que están fuera del dominio de la gestión del proyecto. Cuando elaboramos un proyecto, nos planteamos este supuesto que es fundamental. Si los insumos, en este caso, están disponibles, entonces las actividades se realizarán. Si las actividades se realizan, entonces se concretarán los componentes. Y si se concretan los componentes, entonces se logrará el objetivo específico. A largo plazo podemos ver esto contribuirá al cumplimiento ¿de qué? Del objetivo general. Este es el proceso ideal cuando iniciamos todo un proyecto, pero debemos tomar en cuenta también que hay factores que no podemos controlar y que están fuera del alcance de las personas que son las encargadas y que pueden tal vez hacer retrasar las actividades que hemos planificado. Número 10, tenemos para considerar los bienes y servicios necesarios para poder llevar a cabo las actividades planificadas. Como hemos visto el ejemplo de insumos para la actividad 1, las desparasitaciones, jeringas, en este caso, nariguera, etc. Número 11 es ver la viabilidad del proyecto. ¿Es factible aquí la ejecución del proyecto? Sí es factible. Es decir, desde este punto de vista técnico, si existen los recursos económicos y humanos necesarios, el respaldo institucional, políticas de apoyo y aspectos socioculturales positivos. Entonces, si tenemos todo esto, va a ser viable el proyecto. Dentro de ello veremos el impacto social, es decir, los beneficiarios tanto directos e indirectos. Para nuestro ejemplo, tendremos 30 familias productoras de leche, son las directamente beneficiarias. Ahora, el resto de la comunidad que se beneficia de una mayor producción y el comercio en el sector son los beneficios indirectos. Asimismo, también tenemos un análisis económico en la estructura o en la elaboración de un proyecto. Y aquí veremos los proyectos productivos y de pequeña industria. Debemos de considerar siempre tener presente el análisis básico de rentabilidad, es decir, de los ingresos, de los costos y del flujo de caja. El mercadeo y comercialización es otro aspecto. Respondiendo a la pregunta, ¿dónde y cómo se venderá? ¿Cómo está la oferta y la demanda en la zona? Y en el literal D, el impacto ambiental. ¿Qué impactos hay en el aire, en el agua, en el suelo, en el paisaje? ¿Y cómo se van a prevenir esos impactos? También el proyecto puede generar impactos positivos que se deben de citar, por lo que es importante especificar cómo la organización o la comunidad en sí conservará el ambiente o medio ambiente. El análisis económico y de mercado no son necesarios para un proyecto social, solamente para un proyecto social, para los demás sí. Pero es el objetivo de capacitar a las personas
en estos temas que son realmente básicos a la hora de elaborar un proyecto que es productivo. También vamos a considerar y desarrollar la metodología. Y en la metodología vamos a responder a las preguntas: ¿quién y cómo va a desarrollar estas actividades que se planificaron? ¿Cuáles son los recursos necesarios para su ejecución? Realizar siempre el desglose presupuestario y el calendario de desembolsos. El presupuesto realmente en todo proyecto es un punto fundamental de la presentación del proyecto. Cuando los montos son mayores a 10,000 soles, o en este caso 10,000 dólares, hay que incluir un calendario de desembolsos. Cuando los montos son grandes, ninguna institución entrega estos fondos solicitados en un solo desembolso. Lo hacen en varias fracciones. Por ello es importante presentar ese calendario de desembolsos, el cual debe estar de acuerdo en el tiempo con las actividades que se están planificando. Los desembolsos suelen ser generalmente trimestrales, semestrales o anuales. Al elaborar el presupuesto debemos hacer siempre las siguientes preguntas: ¿qué recursos financieros necesitamos para la ejecución del proyecto? ¿Qué recursos humanos vamos a emplear? ¿Qué recursos materiales necesitamos? ¿Y qué recursos pueden aportar mi organización y o comunidad? Efectivamente, como punto número 13 veremos el calendario, que debe estar muy detallado para la ejecución de las actividades. Es aquí que mediante un cuadro se hace un resumen ordenado hasta la terminación del proyecto. En este cuadro debemos plasmar todas las actividades que planificamos y que se constituyen una parte y fuente de consulta permanente para los encargados del proyecto. En el punto número 14 tocaremos el monitoreo y la evaluación. El monitoreo es todo ese seguimiento continuo que va a permitir ver que las actividades del proyecto se estén realizando de acuerdo a lo planificado. Y la evaluación va a permitir conocer si se está logrando, se está cumpliendo con los objetivos, con los componentes, así como con las actividades que han sido trazadas originalmente, lo cual nos va a reflejar el trabajo en grupo y quiénes son los beneficiados. ¿En qué cuantía, de qué manera y por qué? Responderemos a esas preguntas. Se debe precisar también quién realizará la evaluación dentro de esta organización y con qué frecuencia se va a llevar a cabo el monitoreo. También mencionaremos que los responsables deberán presentar un informe de actividades, por lo general, si acuerda con la institución que apoya económicamente el proyecto. La evaluación se realiza en periodos que son más amplios del tiempo, dependiendo de la duración del proyecto. Estas pueden ser semestrales o anuales. Nuevamente, esto se define siempre con la institución que apoya el proyecto. Debemos ver siempre el monitoreo y la evaluación como una importante herramienta con la cual podemos cumplir lo planificado, una herramienta que mejora nuestra gestión y sobre todo un instrumento que va a permitir la transparencia de nuestra labor. En primer lugar, con la gente que buscamos beneficiar y después con los organismos que nos están apoyando. Es muy importante. Bien, de esta manera, mis queridas estudiantes, hemos desarrollado esta sesión y nos estamos viendo en la siguiente videoconferencia. Nos estamos volviendo a